La semana arrancaba con una noticia que pillaba por sorpresa. Pedro Sánchez nombraba a la socialista navarra Elma Saiz como ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión. Todo el arco parlamentario reaccionaba sobre esta designación y los principales partidos felicitaban a Saiz, aunque eso sí, lo hacían con matices. Ante este nuevo escenario ganaba protagonismo la idea de acometer una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, a lo que UPN se pronunciaba así. Las especulaciones políticas para los especuladores políticos. Yo voy a la política real, se nombra a una navarra ministra y yo la felicito y le deseo lo mejor. El PSN mostraba su satisfacción con el nombramiento de Elma Saiz como ministra para seguir dando pasos en el autogobierno. Es la influencia que tiene Navarra en el gobierno de España. El Partido Popular era el más crítico. Mentir a los pamploneses diciendo que se quedaría en el ayuntamiento, parece ser que abandona el barco antes de posibles actuaciones en el ayuntamiento. Los socialistas navarros defendían a su compañera. Es algo que nadie rechazaría. EH Bildu y Geroa Bai aprovechaban para lanzar un mensaje a Elma Saiz en materia de transferencia de competencias a Navarra. Y animarle a que desde allí defienda los intereses de las navarras y de los navarros. Más allá de la sorpresa es que sea sensible con las reivindicaciones históricas de Navarra también en esa materia. Contigo Surekin evitaba alimentar polémicas sobre la ausencia de ministros de Podemos. El gobierno que se ha conformado tiene que responder a esa unidad. Vox, por su parte, cuestionaba la futura acción del nuevo Ejecutivo. ¿Podemos creer de verdad que a los socialistas van a tener líneas rojas? Un nombramiento que ha pillado por sorpresa y ha sido el principal tema de conversación en el arco parlamentario. La ponencia para la actualización de la Ley de Amejoramiento del Fuero acordaba que las comparecencias con carácter general estén abiertas a los medios de comunicación. Mientras tanto, los partidos nacionalistas e independentistas ponen el foco en ahondar en la cuestión territorial de nuestra comunidad y seguir avanzando en las transferencias de las competencias a Navarra. La actualización de la Ley de Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra sigue dando que hablar en el Parlamento. UPN asegura cuál es su pretensión en esta ponencia: conformar mayorías alternativas a la coalición abertzale. Y UPN va a hacer todo lo que esté en su mano para que EH Bildu sea lo más irrelevante posible en esta comunidad. Precisamente EH Bildu apuesta por ser protagonista en este debate, poniendo el foco en el modelo territorial. Y aquí en Navarra también tenemos que aprovechar esta oportunidad. Debemos ser capaces de tomar aquí nuestras propias decisiones. Geroa Bai también ha valorado esta ponencia, que aseguran servirá para avanzar en el autogobierno. Se están dando los pasos para que Navarra siga reivindicando al conjunto del Estado, a este gobierno progresista, por los compromisos que entendemos con los que tiene que ser sensibles. El Partido Popular apelaba a los socialistas y exigía conocer la actitud con la que van a esa ponencia. Los creadores de No pactaremos con Bildu, no pactaremos con Podemos porque no podemos dormir, pues será seguramente los creadores del nacionalismo. El PSOE resaltaba la llegada de Elma Saiz al Consejo de Ministros para ahondar en el régimen foral. Es que va a ser mucho más facilitador a la hora de negociar, de dialogar y de poder llegar a transferirlas a Navarra. Vox se mostraba el más beligerante y rechazaba que se abriese el debate a la actualización de la LORAFNA en estos momentos. Ahora es la oportunidad de los enemigos de Navarra, y digo enemigos, con Pedro Sánchez y su discípula. Auténticas marionetas de independentistas, nacionalistas y bilduetarras. Un debate donde cada vez se eleva más la temperatura, aún sin empezar a presentar propuestas. El grupo de trabajo que dirige el presidente de la Cámara, Unai Ugalde, tiene el plazo hasta el 12 de enero para configurar el plan de trabajo de esta ponencia, que estará abierta a los medios de comunicación. María Solana, parlamentaria de Geroa Bai, bienvenida al sillón de la Cámara Foral. Es que ricasco. Bienvenido tú, en realidad, porque en este sillón nosotras pasamos mucho rato, ¿eh? En fin. Estuvisteis mucho tiempo aquí sentados en verano, pero ya iremos hablando. La primera pregunta es obligada. ¿Qué te pareció la gala de Navarra Televisión? Me encantó, como todos los años. Soy fiel seguidora de la gala. Yo creo que desde el inicio mismo me ha tocado ir a la gala en distintas facetas, y además ya hace unos añicos que tengo un acompañante prioritario, que es mi hijo el mayor, que es súper fan vuestro y tiene 12 añicos ahora, y esta última gala no ha podido acompañarme, me ha acompañado el pequeño. Tienes fama de dicharachera, todo el mundo me dice, bueno, vas a entrevistar a María Solana, que siempre es la alegría de la huerta. Oye, pues me alegro, pues también tengo fama de geñuda, que también tengo fama por ahí de tener un genio que pa' qué, que lo tengo. Pero es verdad que si no me sacan esa parte más fea y más dura de mí, en general, suelo tener buen humor.
Eres un rostro conocido dentro de Geroa y también en la política navarra. Tercera legislatura, ¿hay un desgaste o no? Supongo que sí, pero con el desgaste aún hay también una experiencia acumulada, una habilidad adquirida. ¿En qué ha cambiado María Solana? Seguramente en tener un poquito más de capacidad de asumir derrota, no tomarlo como un todo o nada y no tomarlo como algo que nos obligue a detenernos. ¿Has aprendido de las negociaciones de este verano, que al final fueron duras e intensas? Sí, ya eran las segundas que me tocaba en este aspecto y sobre todo había aprendido los 4 años anteriores de cosas que habíamos hecho, que no habíamos hecho, que me habían satisfecho y otras que no me habían satisfecho nada y que me preocupaban sobremanera. Siempre he hablado de que una cosa es el acuerdo y una cosa es tener gobierno y otra cosa es la calidad de vida que vaya a tener este gobierno durante 4 años, que espero que dure la legislatura. Entonces, lo mismo que me exijo yo para mí, exijo para un acuerdo que vaya a firmar y del que me tengo que responsabilizar. Fiarte lo justo, yo me fío lo justo de todo el mundo. No es que sea una desconfiada, pero me cuesta tener una confianza ciega y necesito hechos y sobre todo necesito palabra, cumplir la palabra dada. ¿Y desconfías del Partido Socialista en esas relaciones que hubo momentos tensos? A ver, yo fui muy cauta y fui precavida y fui con una experiencia que decía que no se habían cumplido en parte los acuerdos y alguna de las palabras dadas y que no se había hecho las cosas como se nos había dicho que se iban a hacer y eso genera desconfianza, claro que sí. Aunque querían hacer ver y creer que no la había y que el escenario era otro, para mí el escenario y sobre todo los actores éramos, si no los mismos, muy parecidos. Sí hubo desconfianza y creo que de hecho todavía la hay por mi parte, desde luego sí. O sea, yo necesito cada día ir viendo como necesito yo ir demostrando y entiendo que el resto necesita verme dar pasos en ese sentido, ¿no? Sí, se demuestra andando. Y creo que la palabra dada se cumple pues, cuando se consigue efectivamente aquello a lo que aspirabas. ¿Ha perdido Geroa peso en el Ejecutivo y también en la sociedad navarra? Creo que en el Ejecutivo no, y evidentemente en la Cámara sí. Mi teoría era que había un desgaste manifiesto por haber sostenido un gobierno como el de María Chivite, el anterior, que, bueno, pues que nos llevó a lugares donde no queríamos ir y que no fuimos capaces de seguramente llevar o atraer lo suficiente al Partido Socialista a aquellos a donde yo considero que tenemos que llegar. Si de verdad queremos una Navarra plural y una Navarra progresista y una Navarra, bueno, un poquito más abertzale de lo que tenemos hoy, en el sentido de que creo que tenemos que avanzar hacia allí. Es mi apuesta política y es para lo que yo estoy aquí sin engañar a nadie y sobre todo sin hacerme trampas al solitario, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso nos pasó factura. Creo que el hecho de venir de un gobierno nos pasó factura, el hecho de tener a una Uxue Barkos que venía de una legislatura durísima, porque por respeto, por lealtad, por no querer parecer que quieres ir a hacer sombra a nadie, pues igual estuvimos demasiado atrás, complacientes. Demasiado, no complacientes, invisibilizadas, y además esto se aderezó con un interés de otros por invisibilizarnos, ¿no? Por eso era tan importante este verano, si íbamos a volver a dar ese sí, si íbamos a volver a dar ese paso, que lo diéramos, no sé si con todas las garantías, pero sí con más garantías de las que habíamos tenido en la anterior, porque evidentemente no se cumplieron cosas y no tuvimos manera ni herramienta de obligar a que se cumplieran, ¿no? Entonces, creía yo y sigo creyendo que nos pasó factura apoyar un gobierno en estos términos y como no seamos capaces de enderezar, nos va a seguir pasando factura. ¿Y que Uxue Barkos se haya ido al Senado, eso os puede pasar factura, ya que era una personalidad política muy conocida? Bueno, no lo sé, tendremos que ver, porque yo lo he dicho, creo que el papel que tuvo que desempeñar Uxue fue muy difícil la pasada legislatura y creo que eso nos penalizó. En cambio ahora, si Uxue puede tener un espacio como es el Senado para hacer oír la voz de Navarra allí en los términos en que yo considero que se debe elevar,
pues puede que igual sea un punto a favor. Esta última semana se ha elevado mucho el tono en las calles, por ejemplo, con dos manifestaciones, una en contra de la amnistía en toda España y otra en Bilbao, Nasio Agara, de la que H. Bildu saca pecho del éxito. Fue numerosa, entiendo que están satisfechos, yo también lo estaría. Hubo otra manifestación en Bilbao a la que yo sí asistí hace escasas fechas y aquella sí tenía que ver todo conmigo también y con todos los navarros y navarras porque era en defensa del euskera, que es lengua propia de esta comunidad, lingua navarrorum, la lengua de los navarros y navarras. Ahí sí estuve. Hubo el doble de personas, depende cómo lo midamos, con qué lo comparemos. Fue importante, sí, no lo perderemos de vista. Supongo que sobre todo mis compañeras y mis compañeros de la CAP pues habrán tomado nota, seguramente sí. Y se ve que H. Bildu está ganando terreno a Gero Abay. Sí, aquí, claro, las habas son contadas, quiero decir, el potencial votante, la potencial votante es la que es, y es ahí donde se reparten, bueno, pues los escaños, ¿no? Y es verdad, se dio el sorpaso, a pesar de que H. Bildu puso en el gobierno a María Chivite, a pesar de que H. Bildu no fue capaz de arrancar al Partido Socialista más compromiso con el euskera, más cómodo. Yo, personalmente, también vi que Gero Abay podía en esta legislatura, cuando no conseguíamos acuerdo con el Partido Socialista, desempeñar un papel en estos términos, en el de no impedir en ningún caso un gobierno progresista para Navarra, pero igual no participar como habíamos hecho hasta ahora y en los términos en que lo habíamos hecho hasta ahora. Yo he defendido esta posición. A EH Bildu le ha rentado, pero le ha rentado también porque había dentro del gobierno alguien que sí remaba a favor, que era Gero Abay, con un desgaste y con un coste que ellas no han tenido. ¿Y con qué actitud llega Gero Abay, por ejemplo, a la ponencia de ley de mejoramiento del fuero, en esa actualización? Porque se está hablando mucho de la cuestión territorial de nuestra comunidad. No sé si se está hablando de eso. El problema creo que es que no se está hablando. Y lo que queremos es que se hable. Hemos conseguido que el Gobierno central quiera entrar a ese debate. Y digo hemos conseguido, sin manifestación en autonomía. Lo hemos conseguido en la institución. Porque por mucho que nosotras mismas nos reconozcamos como nación, no es suficiente con eso. Pero si hay un gobierno central que quiere entrar a debatir sobre esta cuestión, ya la cosa cambia. Siempre y cuando sea en el marco constitucional, institucional, por supuesto, porque aquí quien ha querido cambiar la Constitución, precisamente ligado ya a este aspecto, ha sido otras formaciones, UPN y PSN entre ellas, queriendo derogar la transitoria cuarta. Si hay quien cree que la ponencia va a ser un check, decir, bueno, ya hemos hecho ponencia, ya he cumplido con uno de los acuerdos del acuerdo programático para la conformación del gobierno para esta legislatura, el compromiso no es hacer la ponencia, el compromiso es trabajar en ella y el compromiso es actualizar la LORAFNA, que nadie se equivoque. Y que nadie quiera dar carpetazo antes de tiempo. Y que nadie, porque se ha anunciado públicamente incluso, esté pensando en que ya va a tener unas alianzas predeterminadas que le dan una mayoría suficiente para evitar que se hable de lo que queremos hablar. Por ejemplo, los partidos independentistas nacionalistas, si metemos a EH Bildu y Gero Abay, son 16 parlamentarios de 50. Es verdad que igual esa necesidad de hablar de la cuestión territorial en la sociedad navarra no está latente. No, que es que no vamos a hablar de la cuestión territorial, vuelvo a repetir, que aquí a quien les preocupa la cuestión territorial, que es una preocupación absolutamente ficticia, es a UPN y a PSN, y están queriendo trasladar que es de eso de lo que se va a hablar, cuando en ningún caso se va a hablar de eso. Claro que le interesa a la población si se puede gestionar de más cerca una seguridad social, unas pensiones, si se puede gestionar de más cerca unas becas y no tienen que pasar con una petición al Ministerio o nosotros con el 1,6 aportar todas las becas que paga el Gobierno central a todo el Estado y disponer de ese dinero para becar aquí a las personas de aquí que tributan aquí y que les revierta de una manera mucho más definitiva. Claro que quieren que tengamos competencia de I+D+, y preguntan las empresas a ver si quieren o no. ¿Eso tiene que ver con el debate territorial? Que no. Si puede ser una seguridad social también gestionada desde aquí, ¿por qué no?
Está previsto en la ley, no estamos inventando nada. Lo que pasa es que la ley no se ha cumplido, y no solo no se ha cumplido después de 40 años, que es gravísimo, que como legisladores y legisladoras deberíamos tirarnos de los pelos o caérsenos la cara de vergüenza. Lo que se ha hecho es, por parte del Gobierno central, utilizar esa ley, esa norma, y lo que se contempla en ella como moneda de cambio para negociaciones políticas. Y en materia de convivencia, rápidamente, ¿qué fotografía haces? Porque ahora mismo sí que es verdad que estamos viendo pues, que con la ley de amnistía mucha gente está saliendo a la calle. También estamos viendo discursos de Vox a los que os oponéis rotundamente, incluso os habéis ido de la Cámara Foral EH Bildu contigo, Zurekin y Gero Abay, cuando interviene Vox. No estamos entrando a debatir cuestiones que, como digo, de premisa y de partida, pues son falacias, falsedades y además teñidas de un tufo que más veces es, más allá de un tufo que otra cosa, racista y xenófobo, cuando no machista y absolutamente inadmisible. Eso lo tenemos meridianamente claro. Mucha gente no sé si está saliendo a la calle, aquí no, por suerte, porque a pesar de lo que se nos ha querido hacer creer, ya hemos demostrado que Navarra es más progresista, es más de izquierdas y es menos de derechas y menos facha de lo que algunos han querido hacer ver durante mucho tiempo. Me da igual que sean 3, media docena, que 2000. Me preocuparía más si fueran 2000 que media docena, que es lo que en definitiva son. Pero es muy grave lo que está pasando. Entonces, la convivencia, yo creo que aquí sabemos mucho de eso y de trabajar en pro de una convivencia más o menos pacífica. Vamos a ver si esto que hemos ido aprendiendo lo podemos aplicar ahora en esto y espero que seamos capaces de hacerlo. Y como digo, también se hace con mayorías, se hace con protocolos que eviten que se utilicen discursos que no proceden, se hace denunciando discursos que no proceden y actitudes que dinamitan la convivencia y se hace, bueno, pues con herramienta democrática y con la palabra, como no, pero no entrando a debates estériles, falaces y teñidos de aquello que ya casi roza más delito de odio que otra cosa, ¿no? Tenemos leyes, pongámoslas en marcha. Vamos ahora con un tema ya más amable. Tenemos un juego de preguntas en cadena y la semana pasada tuvimos de invitado a Adolfo Araiz, que te lanzaba esta pregunta. Bueno, María Solana yo creo que ha sido una persona que este verano también ha tenido mucho protagonismo en todas las negociaciones de formación del gobierno e incluso en momentos ha sido con unas posiciones muy vehementes y muy críticas. Yo le preguntaría a ver por qué María Solana no forma parte del gobierno, es decir, ¿por qué se ha quedado fuera del gobierno después de ese protagonismo? Eso te lanza. Lo vi. Vi la pregunta. Me sorprendió, porque dije, de verdad pensaba, por ejemplo, un Adolfo Araiz, con el recorrido que tiene, con lo que conoce la política navarra y los juegos y los equilibrios de la política navarra, ¿de verdad creyó en algún momento que yo iba a estar en el gobierno? ¿O es que quería o esperaba que estuviera? Que como no le puedo retornar la pregunta, igual yo le haría esa. ¿Le hubiera gustado que yo estuviera en el gobierno? Precisamente si tuve ese papel tan determinante, porque creo que sí lo fue por la libertad que me daba el hecho de tener tan claro que no iba a formar parte del próximo gobierno. ¿Y no te hubiera gustado formar parte? Yo ya formé parte del gobierno del que me hubiera gustado formar parte. Con Uxue Barkos. Con Uxue Barkos, con un gobierno del cambio, un gobierno progresista que no tuvo al PSN en su seno, el gobierno del cambio, que fue punto de inflexión definitivo en el que el PSN no estuvo. Y no solo no estuvo en el gobierno progresista, sino que estuvo enfrente, haciendo una oposición voraz, peor en muchas ocasiones que el propio UPN, ¿no? Que la propia UPN. Fui parte de aquel gobierno convencida en distintas facetas, en distintos perfiles y portavoz del mismo. Seguramente eso te invalida para otras cosas o te hace no tener tantas ganas de participar en según qué otros gobiernos. Ahora te toca lanzar una pregunta a la parlamentaria de UPN, Marta Álvarez, que será la próxima invitada. Marta Álvarez, que también es dicharachera, pero que también tiene genio y que tiene un perfil y un papel también muy marcado dentro de su partido.
Y yo sí quiero saber si eso se queda ahí o si hay alguna posibilidad o viso de que vaya más. Me refiero, ¿hay alguna posibilidad de que Marta sea la próxima presidenta de Unión del Pueblo Navarro? Yo le quiero hacer esa pregunta. Y como yo no voto, pues lo pregunto tranquilamente. Y no me suele gustar meterme en los intríngulis de los partidos, porque ahí sí que entre bomberas y bomberos no nos solemos pisar la manguera y no nos gusta, porque conviene respetar, ¿no? Bastante tenemos cada cual con lo que tenemos. Pues se la haremos. Y ahora ya vamos con un test muy rápido, así más de actualidad. ¿Por qué Shakira ha sido noticia esta semana? ¿Sabrías decirme? Bueno, en realidad ha sido noticia porque venimos de unos Grammy en los que la ha petado, pero lo que ha sido más noticiable seguramente ha sido el comportamiento que tuvo para con la Hacienda. Seguramente facturará otra vez a cuenta de esto y sacará un hit en breve que tenga que ver con este episodio, y todos lo alimentaremos, todas y todos. A mí me gusta, me gusta. Se ha puesto muy de moda ahora esta semana la cartera de ministros. ¿A quién pondrías como parlamentario o parlamentaria en alguna cartera ministerial? De los actuales, sí, de los actuales y que no sea de tu grupo. En una cartera ministerial. ¿Ves alguno ministeriable? Bueno, después de ver que Elma es ministeriable, pues casi creo que cualquiera que está en la Cámara hoy podría ser ministra o ministro. No sé si nos va a favorecer. Espero y deseo que no nos perjudique. Black Friday ha sido esta semana. ¿A qué parlamentario o parlamentaria llevarías para que te compre ropa? ¿Le fiarías? ¿Y a quién para pagar? Para pagar no lo sé, me pago yo lo mío, yo soy muy de pagarme lo mío, pero igual me llevaría a Ángel Ansa, digo porque me gusta siempre lo que lleva, pero necesita demasiado dinero, no me gasto yo tanto. María Solana, estaría todo el día hablando contigo, pero ya no se puede más, hay que cortar. Pues sabes que te quería decir antes de acabar que me encantó tu pieza de saxofón. Eso es lo que quería que saliese ya para la gala, pues es que te lo iba a decir antes y no me quiero despedir sin eso, qué estilazo. Ahí andamos, tenemos virtudes secretas, escondidas. Cuando saliste con él puesto, por el estilo que tenías con él, digo, tocará de verdad, y sí. Y a mí me gustó. No puede terminar mejor esta entrevista con este peloteo que me has hecho. Sí, contigo tocando podía terminar, pero bueno. Muchas gracias, María Solana. A ti. Los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y EH Bildu llegaban a la Cámara Foral. En un debate bronco, con cruce de acusaciones, varios partidos pedían a los socialistas navarros responsabilidad y transparencia para conocer los pactos entre el PSOE y la coalición abertzale. Los ecos de la investidura llegaban hasta el Pleno del Parlamento Foral. Uno de los asuntos que centraba el debate era la repercusión que tendrá para Navarra la quita de la deuda a las comunidades autónomas. Creemos que tenemos que hacerlo ya, de forma urgente, para analizar con rigor, porque también nos vemos abocados, si no, a alargar la incertidumbre respecto a las cifras de las que estamos hablando. Bueno, pues como digo, lo haremos a través del mecanismo del convenio. Por lo tanto, tenemos ya que activar esas reuniones bilaterales. Tono más áspero cuando el PP acusaba al Partido Socialista de ocultar los acuerdos con EH Bildu para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Por encima de todo están ustedes. Los ciudadanos poco, como digo, les importa mantener su sillón. Mire, Navarra, al menos mientras yo sea presidenta, va a ser una comunidad foral, propia, diferenciada dentro de España. Vox, por su parte, denunciaba los mensajes de odio que dicen se lanzan en las sesiones plenarias contra los miembros de su formación. Yo creo que aquí no se respeta a muchos votantes que han votado lógicamente a Vox. Han sido incapaces de rechazar todos los atentados que hemos sufrido en 90 de las sedes del Partido Socialista. Chivite concluía pidiendo a PP y Vox que asuman el resultado del debate de investidura y aseguraba que los navarros apostaron el 23 de julio por gobiernos de progreso. El Parlamento de Navarra se suma al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El presidente de la Cámara ha remarcado el aumento de estos casos, poniendo especial atención en los que afectan a menores de 16 años, ya que estos últimos han aumentado en un 166%. En el 2022 se produjeron un 25% más de agresiones contra la libertad sexual de las mujeres, y ante esta realidad, Unai Ugalde ha expuesto los diferentes acuerdos a los que ha llegado la Cámara para erradicar este tipo de violencia. Desde el Parlamento Foral también se han comprometido a continuar trabajando para erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, poniendo el foco en la sensibilización y las campañas de prevención.
Abierta una nueva fase en el panorama político nacional, ahora toca conocer si los movimientos de ficha y los pactos en el Congreso de los Diputados pueden esconder algún pacto, algún acuerdo que salpique a nuestra comunidad. Mientras tanto, todo el arco parlamentario no pierde de vista el juego político.